como cineastas que nuestro querido Carlos Volado va a presentar en un momento, pero yo soy el encargado de presentarles al doctor Volado, Carlos Volado Muñoz. Estudió cinematografía en el CUEC y sociología en la UNAM. Ha sido editor de más de 11 largometrajes, películas como Novia que te vea, Como agua para chocolate, Crónica de un desayuno, Hasta morir, y como el doctor Volado, que es como se le conoce en los bajos mundos de la cirugía fílmica, ha sido asesor del montaje en películas como Amores Perros o Arráncame la vida. Su ópera prima, Bajo California, El límite del tiempo, ganó 7 Arieles, máximo reconocimiento que otorga la Academia de Cine en México, como ya sabemos. Fue estrenada en Sundance y participó en numerosos festivales internacionales. Posteriormente dirige Promises, un filme sobre niños palestinos e israelíes alrededor de Jerusalén, codirigido por Justin Shapiro y B.Z. Goldberg, que le mereció 2 premios Emmys y una nominación al Oscar de la Academia de Hollywood en la categoría de Mejor Documental. Solo Dios sabe, con Diego Luna y Alice Braga, y música de Otto y Julieta Venegas, fue la primera coproducción Brasil-México, participó en Sundance y numerosos festivales más. Su documental Piquiawish, River of Renewal, fue ganador de varios festivales indigenistas y ecológicos. Fue filmado en la desembocadura del río Klamath en Oregón durante 5 años. Entre el 2008, en 2008 dirigió el documental 1968 para Canal 11, que le sirvió como investigación para su largo de ficción y su serie de televisión mezcla de ficción y material de archivo, llamada Tlatelolco o el verano del 68, filmada en 2010 y en proceso de postproducción. Ha dirigido programas para Discovery y series de televisión como la producción de la serie Los Minondo, producción de Conaculta con motivo del Bicentenario. Apoyado por IMCINE, actualmente desarrolla el proyecto de su nueva ficción y su nuevo documental, ambos llamados Sueños de Agua, que eso sería muy interesante que nos contara. Estás desarrollando simultáneamente una ficción y un documental. Con el mismo título. Bueno, ojalá podamos hablar de eso en la mesa, que nos puedas… Y bueno, pero… Ok. Bueno, entonces los dejo con Carlos Volado, maestro de esta escuela, editor y director, que nos va a presentar a los otros miembros de la mesa. Bienvenido. Hola. Bueno, me toca moderar. Yo no soy un tipo muy moderado, pero bueno, haré un esfuerzo por moderarme y moderar a los otros. Y bueno, voy a leer las biografías, que es parte de quién es quién, ¿no? Creo. Voy a empezar como están en el orden de cercano a mí, a mi izquierda, está Luis Lupone, que bueno, algunos de ustedes ya lo conocen, yo también, algunos otros no conocemos a los otros, entonces para que vayamos conociéndonos mejor. Luis, voy a leer esta biografía, espero que tú la apruebes y no haya protestas al respecto, porque no la escribí yo. Luis Lupone realiza estudios en el CUEC, UNAM, y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en la San Antonio de los Baños, en Cuba, con una especialización en documental de cine directo en París, en los talleres Barán, fundados por el antropólogo Jean Rouch. La tesis documental, tengo una duda, es ganadora del primer concurso nacional de cine joven en el 84, haría en la categoría de cortometraje ópera prima, 81, ¿no? Sí, decía. Becario de las fundaciones MacArthur, Rockefeller, Ford y Fonca. Yo también. A lo largo de 40 documentales, como productor, director, camarógrafo y editor, ha incursionado en los géneros del documental etnográfico, de experimentación museográfica, el documental de cine directo, el televisivo y el de investigación histórica. Ha recibido múltiples premios en Europa y Latinoamérica. Parte de su obra se ha difundido en canales públicos de televisión nacionales y extranjeros. Director y realizador del primer taller de cine indígena en México en el 87, con el documental Tejiendo Mar y Viento, crónica de una experiencia Icuts. Resultado del taller La vida de una familia Icuts, 20 minutos, dirigido por Teófila Palafox, San Mateo del Mar, en Oaxaca. Realizado el proyecto piloto que dio origen a la primera serie de documental de investigación histórica para la televisión abierta, México siglo XX, que se hizo en el 98, donde tú dijiste varios programas, ¿no? Director de producción y contenidos de México Nuevo Siglo de 2001 al 2005, docente del taller de documental en el Centro de Capacitación Cinematográfica desde los 98, director del Encuentro Internacional en el CCC, Escenarios 2006, Dispositivos del Documental, miembro del Sistema Nacional de Creadores, emisión 2006-2009 con el largometraje documental de investigación histórica Memoria Recuperada, Premio Nacional de Periodismo 2010, género programas de divulgación e investigación. Luego viene Tatiana Hueso Sánchez,
que nació en San Salvador el 9 de enero. A los 4 años de edad llega a la Ciudad de México, lugar en el que reside hasta terminar sus estudios universitarios. Directora y fotógrafa egresada del CCC, ha dirigido y fotografiado diversos cortometrajes de ficción y documental. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con el proyecto documental Retrato de Familia y posteriormente con una beca para estudios en el extranjero. Del 2004 al 2006 reside en Barcelona y realiza el máster documental de creación en la Universidad Pompeu Fabra. Se introduce en el ámbito académico hace algunos años impartiendo la cátedra de documental en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid y actualmente coordina el área de documental del CCC. El lugar más pequeño, espero que la hayan visto, es su ópera prima, creo que sí la han visto. Se exhibe mañana a las 7 de la noche. Ah, perfecto. Se los recomiendo, digo, no porque esté aquí, pero es muy buena peli. Luego Ana María. La doctora, que no, Ana María Martínez de la Escalera, es efectivamente doctora en Filosofía por la UNAM y profesora de la Cátedra de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Sus líneas de investigación son la estética contemporánea y la problemática de la alteridad y las exclusiones, memoria, género y testimonio, esta última llevada a cabo en el Programa Universitario de Estudios de Género para el que coordina el área del mismo nombre. Ha publicado más de 120 ensayos y artículos en libros y revistas especializadas. Sus últimos libros son El presente cautivo, 7 variaciones para pensar la experiencia moderna, Interpretar en filosofía, estrategias de resistencia y feminicidio, actas de denuncia y controversia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y luego tenemos Leonard, que acaban de platicar varios de ustedes con él y que vimos su película, también que a mí me encantó, se me hizo muy sorprendente. Bueno, Leonard, realizador holandés graduado en la Escuela de Cine y Televisión de Holanda con especialidad en dirección y cinematografía en 1986. Leonard desarrolló una especialidad en dirección y cinematografía en 86. Leonard desarrolló una perspectiva teórica sobre su trabajo, así como una técnica práctica que él define como cine de una sola toma, ¿no? Single shot cinema, que es lo que se estaba explicando hace un ratito y creo que le está dando un taller a varios de los alumnos. Con tomas largas de una cámara en movimiento. También diseñó una montura especial que permite estabilidad y movilidad durante el rodaje, que es la que nos estaba mostrando, que está allá atrás, que igual y la vuelve a mostrar. Rettel ofrece talleres alrededor del mundo para enseñar su técnica a televisoras y cineastas experimentados. Ha sido jurado de festivales internacionales. Sus películas Shape of the Moon y Position Among the Stars recibieron el premio al mejor documental en la sección competitiva mundial en Zonas en el 2005 y en el 2010, así como en el Festival Internacional del Cine Documental en Ámsterdam, el IDFA. Okay. Tenemos aplausos para Leonard y tenemos sí un accidente feliz porque Boris originalmente no estaba anunciado para esta mesa, pero nos da mucho gusto que participe. Entonces esta es la bio de Boris Geretz. Me la dieron en inglés. Bueno, es un aclamado documentalista internacional que vive y trabaja entre Londres y Ámsterdam y también es un artista visual y un editor. Nació de origen de una familia búlgaro-germana, creció en Holanda, en España, en Sierra Leona y en Alemania. Y sus films son planos detalles, close-ups de pequeños lugares que describe como biotopic exploration, como exploraciones biográficas de los lugares. No sé si está bien mi traducción. Sí, biotopic, ¿no? Hijos, que este es un rollazo esto, Sí, es que no quiero ser traductor y traidor, como dicen los italianos. Entonces, sí, llega a las trincheras. A veces es un texto muy bonito, de hecho, pero pero es difícil de traducir, tiene algo de poesía, pero vamos a ir al currículum. Su película más reciente, Gente que pudo haber sido y que quizás sea, del 2010, recibió el premio del IDFA de mejor mediometraje en la sección de documentales y ganó otros varios premios como el Bell Dogs en la FIPRESI.
Ganó una mención honorífica en los Hot Dogs, que en Toronto, también en Vision du Reel, en mejor dirección en un documental de mediometraje, y también ganó el mejor documental de la ciudad para ir en el Time Out, que es esta revista y este premio en Londres, y ganó el Parno Documentary Film Festival, que ¿dónde es Parno? ¿En Rumania? Islandia. Islandia, ok. Islandia. En Islandia, como el documental más innovador, y también en Kosovo ganó el DocuFest, el premio del DocuFest. Y bueno, su trabajo se ha mostrado internacionalmente en museos, galerías y en festivales internacionales. Bueno, la información. ¿Dónde está Nuria? Ah, ya llegó Nuria. Es que no habías llegado, Nuria. Aquí está Nuria. Nuria Ibáñez Castañeda se licenció en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid en el 91, en el 2002 llegó a México DF y estudió guión en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Su guión Zapatos de Tacón recibió el apoyo directo de guión del Instituto Mexicano de Cinematografía. En el 2006 ganó el 6º concurso de cortometraje de IMCINE, que le permitió debutar como director con Sopa de Pescado, que fue seleccionado en los festivales de Telluride, Los Ángeles, Torino, Granada, San Francisco y Edimburgo, entre otros. En el 2008 recibió el apoyo a la producción Jan Brinkman para realizar el documental La Cuerda Floja, que ganó el apoyo Foprocine y la beca Gucci Ambulante para su postproducción, y estuvo nominada como mejor documental a los premios Ariel. En el 2009 su largometraje de ficción Día de Playa fue seleccionado para participar en el foro de coproducción VAL de la FAFICI, el Festival de Buenos Aires, que en Buenos Aires, y quedó como semifinalista del premio Sundance NHK Internacional en el 2010. Día de Playa ganó el apoyo de desarrollo de Ibermedia para el 2010. Su nuevo proyecto documental Tengo 11 años ganó el apoyo de desarrollo del IMCINE, el apoyo del Fondo Mexicano para la Cultura y las Artes de FONCA y Foprocine en el 2011. En fin, esos somos todos los que estamos aquí. Y bueno, vamos a tener poco tiempo porque somos varios, bueno, son varios los que están en la mesa, entonces voy a pasar a hacer una pregunta primero a la doctora, a Ana María, que bueno, como ella trabaja con la estética, quería que empezáramos a hablar un poco, sobre todo por el tema de la mesa, que es los límites de lo privado, territorio de los afectos, que habláramos un poco entre esos límites en la estética, entre lo que hay entre lo público y lo privado. Okay. Sí, se me oye. Bueno, primero gracias por invitarme. A ver si no desentono, que la filosofía desentone. A ver, retomo lo que acabas de decir. La cuestión sería tomar tu pregunta y redactarla, reformularla de otra manera. Los límites de qué en relación con lo privado y lo público. Yo me preguntaría más bien si, en efecto, se han transformado los límites entre lo privado y lo público, pero los límites de la mirada, los límites del decir, los límites del mostrar, los límites también del sentido. Y entonces, para contestar esto, a veces lo bueno es dejar las preguntas y no contestarlas, ¿no? Porque es en la pregunta que está resonando una y otra vez, no solo que se te ocurren cosas en el sentido obvio de cómo conversar sobre algo, como por ejemplo en esta mesa y con ustedes, sino también en el aspecto, digamos, de producción, de creación. A partir de una pregunta no contestada, es en ese momento donde empiezas a pensar otras cosas y empiezas a producir otras. Entonces, quizá lo interesante sería reformular la pregunta y dejarla para seguir discutiendo, ¿no? Entonces, yo me pregunto si alguna vez la distinción privado-público se sostuvo y era perfectamente clara. Si alguna vez en algún país de Occidente, y en particular en México y en Latinoamérica, esos límites entre lo que sería un espacio o un ejercicio de lo público y de lo privado quedaron claros. Yo creo que cuando simplemente de salir a la calle y hacerte ciertas preguntas te topas con alguien y en relación con lo que estamos viendo aquí, el cine o el documental, nunca queda claro dónde empieza lo privado y dónde acaba lo público. Más bien lo que te genera siempre son muy buenas preguntas, ¿no? Y una de las preguntas fuertes es, ¿existe acaso alguna autoridad, alguna institución que es la que vele para mantener separado lo privado y lo público? Porque si no, los seres humanos que vivimos y experimentamos todos los días, pasamos de lo privado a lo público sin que esto amerite
ningún cambio fundamental en nosotros. Podemos seguir sintiéndonos y actuando de la misma manera. Entonces, esta distinción, ¿a quién le interesa? A lo jurídico, ¿no? Y si le interesa a lo jurídico, ahí hay instituciones que se encargan de velar para que se conserve no solo la distinción, sino incluso la oposición privado-público. Dense cuenta que en principio esta distinción, que es moderna y chance que aparece en el siglo XVII, sobre todo en Europa, se refiere a que lo privado es el ámbito de los individuos y lo público es el ámbito del Estado, por lo tanto se entiende que es el ámbito del poder y de la obligación, de ahí nos viene la subordinación, ¿no es cierto? Siempre nos viene de manera vertical, de arriba hacia abajo. Sin embargo, un estudio mucho más cercano a ese tipo de objetos, y el cine ha ayudado muchísimo a mostrar esto, la literatura por supuesto, pero el cine de manera decisiva, no solo el documental, el cine en general, y ahora con más razón el video, ¿no? Que estas distinciones no resisten un análisis serio, que lo que llamamos lo privado, lo íntimo, este mundo donde nos relacionamos con los otros sin poder, está atravesado también por relaciones de autoridad, por ejemplo, o relaciones de subordinación, padres a hijos, los géneros entre sí, las parejas, tus vecinos, ¿no? Abuelas, nietas, pensando un poco en la película que vieron hace un rato. Yo no llegué a ella, pero ya la había visto yo aparte, oí un poco lo que decía el realizador. Ahí hay relaciones que consideramos pertenecen a la esfera personal, a la esfera íntima, a la esfera de las familias, que a su vez tiene un círculo que las rodea, que sería el pueblo, la ciudad, y por supuesto siempre está ahí la autoridad como si estuviera fuera. Quiere decir que lo privado y lo público lo acompañamos para darle sentido, para darle significado de otra oposición o de otra distinción interior y exterior. Y sabemos también que desde la modernidad, lo que hace, para decirlo mal, pero para decirlo rápidamente, la práctica artística lo que demuestra es que el adentro y el afuera no son espacios perfectamente separados, ¿no? Y que implican maneras de comportarse distintas, individuos distintos, pero sobre todo, como es el nombre de este evento, territorios, ¿sí? No hay territorio, no hay geografía, no hay topos donde tú dices, bueno, si abro la puerta de mi casa, en el momento que entro por la puerta de mi casa, ya entré a un espacio privado, y es el espacio donde se me acoge, donde está mi familia, ¿no? Son los espacios propiamente afectivos. Yo creo que lo que todos vivimos, y de una manera bien contradictoria y paradójica, es que no hay tal. Es decir, una puerta no separa una manera de tratamiento, relaciones con los otros como suponíamos. Igual que las fronteras, que antes creíamos que te dividían, y ahora vemos que a partir de la pregunta por la frontera surgen otras consideraciones. Las fronteras están ahí para ser atravesadas. También las fronteras entre lo privado y lo público. Y también lo que creemos más entrañable, más secreto, más cuidado y más íntimo, desde la teoría del inconsciente, por ejemplo, sabemos que ahí también está la autoridad, ¿sí? Sabemos que también desde dentro de nosotros, por decirlo de una manera un poco metafórica, también somos subordinados, también somos ordenados, ¿sí? Por lo tanto, lo íntimo no es el puro espacio de los afectos felices, ¿no? Porque las pasiones y los afectos, es decir, las afecciones del cuerpo, algunos dirían hace mucho tiempo las afecciones del alma, que son también padecimientos, son tanto gozables, placenteras y al mismo tiempo pueden causar dolor, ¿no? Pero no pertenecen a un rinconcito protegido en lo oscurito, en realidad están a la vista. ¿Qué es lo que hace el cine sin proponérselo? ¿Qué es lo que hace el video? El otro día estaba conversando sobre Reigadas, ¿no? Lo que hace es poner al descubierto esta película de, se me fue el nombre, que es puro un coito detrás de otro, ¿cómo se llama? Batalla en el cielo, ¿no? O sea, lo que creíamos íntimo está ahí a la vista, ¿no? Por lo tanto, si uno de los rasgos que caracterizaban lo íntimo, lo privado, el lugar de los afectos, era de alguna manera un cierto secreto, esto se hace de puertas para adentro, ¿no? Esto el cine logra mostrar que nunca ha sido así, por lo menos desde que existe el cine. Yo diría, desde que existe la foto, ¿no? La foto fija. Y desde mucho antes, ahí está la literatura, ¿no? Y
hay otra cosa más, está nuestra propia vida, nuestras experiencias de vida muestran que nunca tenemos que traspasar un espacio para ser de otra manera, para comportarnos de otra manera, sino que más bien vivimos de manera sobredeterminada, es decir, compleja. Estemos donde estemos, las experiencias de vida son atravesadas tanto por patrones, formas, códigos, lenguajes, gestos de lo íntimo, como gestos de lo colectivo, como gestos de lo público. Ahora, también es cierto que de un tiempo a esta parte, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, leemos, o como civilización occidental, aunque esto lo podemos poner en cuestión, por supuesto, hemos llegado a creer que es mejor lo individual que lo público, por ejemplo. Pero habría que también pasar a revisión esto, porque son viejas categorías, o sea, el problema no es que sean viejas, es que nunca han funcionado en sentido estricto. ¿Qué ventaja tienen, si tienen alguna ventaja, esta distinción interior-exterior, privado-público, que nos permiten hacer buenas preguntas y preguntas paradójicas, ¿no? ¿Hasta qué punto algo que parece íntimo no es en realidad, ¿no?, una manera de conducción atravesada por poderes, es decir, por relaciones de poder, sí, por diferencias, por jerarquías entre los hombres y las mujeres, las gentes de más edad de las de menos o a la inversa, ¿sí? Es decir, todas nuestras relaciones que consideramos más cercanas están también atravesadas por relaciones de poder que siempre habíamos considerado públicas, es decir, que pertenecían al poder. Y nos damos cuenta que no va por ahí. Ahora, hay una manera de plantear esto, de desarrollarlo y de cuestionarlo que no pasa quizá por la verbalización, es decir, por los límites del decir, por los límites estéticos, y me refiero a las categorías estéticas, sino que tiene que ver con la mirada, ¿no? Cómo la construimos y cómo planteamos los límites de lo sensible y los órdenes de lo sensible, los órdenes que controlan lo que está ahí para ser visto, sentido, escuchado, percibido, que nos golpea el cuerpo, y que estos órdenes también se pueden poner en cuestión. Y a veces la puesta en cuestión, insisto, no tiene por qué ser verbal, puede ser absolutamente práctica. Y puede, y ahí la imagen, el trabajo sobre la imagen, sobre el tiempo y sobre la mirada, que es el cine y el video, tienen mucho que hacer, ¿no? Lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Yo creo que los ejemplos que han visto todos y que yo he tenido la fortuna de ver, demuestran de una manera u otra que lo que no es posible plantear son estas divisiones arbitrarias, ¿no es cierto?, entre lo privado y lo público. Y por otro lado, también me planteabas la cuestión de los afectos, la cuestión que yo decía, prefiero hablar de las afecciones. Y las afecciones, insisto, a veces son gozosas y a veces en el mismo goce, ¿no?, hay una cierta perversión del goce, ¿no es cierto? Otra vez la paradoja, ¿no? Las afecciones, no hay afecciones, quizá retomando las palabras de un viejo filósofo de hace muchísimo tiempo, podríamos, en lugar de hablar de la manera como acabo de hacerlo, hablar de afecciones felices, gozosas y otras tristes. Olvidamos lo gozoso y lo alegre. Hay afecciones y hay afecciones tristes, pero normalmente las vamos a ver entrelazadas. Y no solo por aquellas personas que en ese momento estén viviendo una situación determinada, sino que en el momento en que lo que llamamos afecciones tristes o no tristes, gozosas o no, se nos ponen por delante para hacer algo, para llamarnos la atención, como el cine, por ejemplo, el video, el documental puede hacer, ¿no? Nos llaman la atención de, hay esto, sin que esto implique ningún tipo de juicio, ¿no? Hay esto. Pero en el momento que uno ve como de alguna manera sacado hacia afuera, ¿no?, planteado de una manera más o menos simple, puesto que solo lo estamos viendo, ¿no?, como público en general, no hablo desde el punto de vista del realizador, sino el que como público va, se acerca y en una pantalla, por ejemplo, ve eso que es un fragmento, una práctica que tiene que ver con los afectos, no necesariamente los propios, pero el hecho de tener eso frente a uno, distanciado de uno, permite este juego que es tan útil, sobre todo en la vida cotidiana y en la vida de cada uno, de hacer que lo más cercano
sea lo más lejano posible. Esto es, que lo más cercano, lo que sentimos familiar y por lo tanto que siempre ha sido así y que no se puede modificar, por suerte, puede ser tocado, tratado, instrumentalizado y vehiculizado de tal manera, desde una mirada hasta cierto punto extranjera, es decir, crítica, que puede ser en algunos momentos, como estaba oyendo en la entrevista anterior, estás ahí, hasta cierto punto eres cómplice, pero te reservas también esa distancia de todo extranjero, que se acerca a una lengua extranjera y siempre, por más joven que sea al conocerla, la conoce como extranjero. No es que no la hable bien, pero le llaman la atención cosas que a nosotros, por la familiaridad con la lengua, ya no nos llaman la atención. Entonces, ¿qué hace el cine de alguna manera? ¿Qué hace esa imagen frente a nosotros? Nos permite revisitar toda la experiencia de la memoria y toda la memoria de nuestras experiencias, sean propias o sean ajenas, con este ojo extranjero. Y el ojo extranjero tiene la virtud de no negarse al cambio, es decir, eso que está viendo es así por circunstancias, pero podría ser de otra manera, es decir, todo, lo privado, lo público, puede ser transformable. Y uno diría transformable para mejor, ¿no es cierto? Ahí es donde entran también los afectos no tristes, las afecciones alegres del cuerpo. En esta distancia con la imagen se hace posible también esta relación distante, pero no por ello no cómplice. Es decir, la distancia es simplemente que te reservas para ti los signos de interrogación. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no de otra? Que te reservas la posibilidad de hacer preguntas sobre lo cotidiano como si no fuera natural, dado, sino algo que se está construyendo y algo que puede ser modificado. Y aquí me quedo para no quitar tiempo. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien quiere agregar algo de la mesa o vamos a una pregunta? ¿Alguien tiene algo que comentar con lo que dijo la doctora en particular? Es muy difícil, ¿verdad? Realmente. Estoy de acuerdo en que es muy difícil como separar lo público De lo privado. de lo privado, y no sé si de hecho es el tema de la mesa, pero Los límites ahora, de lo privado. los límites, sí. Sí. Bueno, no, bueno, yo más bien como que me quedé con la cosa de la intimidad. Claro, también, bueno. Y pues un poco en lo que, en la cuerda y en el proyecto en el que estoy ahora, que es un poco la experiencia que tengo, ¿no? Mi pregunta es más bien cómo afrontar una intimidad con gente con la que no comparto intimidad. O sea, es más bien cómo llegar a ese retrato de la intimidad con personas que no son de mi intimidad, no son de mi familia, no son gente cercana, ¿no? Sí, de hecho, parte de la pregunta que yo tengo para ustedes, que quería empezar contigo, tiene que ver con eso, precisamente, para que cada uno de los realizadores conteste, era que qué tanta intimidad se permiten con sus personajes, hasta dónde llega su autocensura o su pudor, ¿no? De alguna manera, con estos personajes, hasta dónde uno se mete, hasta dónde se limita. Decía ella, hasta qué punto mostrar las afecciones, ¿no? Exacto. Las afecciones felices e infelices, como… Sí, porque tu documental estás muy adentro de repente, ¿no? Estás muy cerquita y estás muy adentro. Bueno, desde en el principio, circo, ¿no? la distancia se establece desde el principio, ¿no? Aquí voy a estar. Pero pues es gente que no me es cercana, con la que no comparto una intimidad. Entonces, bueno, ¿qué preguntas uno se hace? Porque bueno, uno puede hacer el retrato de sus abuelos y no es que esté justificado, te mostrar más cosas porque son tus abuelos o cosas, pero yo creo que uno se hace más preguntas cuando realmente pues esa intimidad no te pertenece o realmente te estás asomando como un voyeur de alguna manera, ¿no? Y no solo tú, el espectador, y eso genera mucha violencia también. Pero bueno, es una pregunta más bien, ¿no? Lo mío. Sí, exacto. Pero bueno, de alguna manera yo sabía que tú, nada más habías filmado 3 semanas, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera fue más difícil esa intimidad que como, por ejemplo, Leonard, que filmaba un año entero, ¿no? Hay una gran diferencia con tu relación con tus personajes, de pasar, de convivir un año a llegar, y aunque sea ese voyeur y acercarte, sean creo que 3 semanas fueron las que filmaste la línea. No sé si tú quieres comentar eso, ¿no?
cuestión del tiempo. Sí, ¿qué tanto ¿en qué momento te detuviste? Llegaste ahí, estuviste 3 semanas, te metiste más, no quisiste, te fuiste, echaste para atrás, o dijiste hasta Pues aquí llego, sí. o no quiero pasar más tiempo, en fin. Claro, hasta qué momento dices ya atrapé la intimidad, ¿no? Y ya me puedo ir a mi casa. No, pues en realidad lo bueno es que no fueron 3 semanas seguidas, sino que estuvieron distanciadas en el tiempo. Y fueron entre semana y semana, que pasaban a lo mejor 3 meses, pues como que pensaba mucho en cómo llegar de nuevo y cómo meterme de nuevo, ¿no? Entonces, o sea, sí me ayudó mucho como que estuviera distanciado en el tiempo, en lugar de estar, digo, paradójicamente, ¿no? Que parece que todo el mundo cree que como que da la sensación de que he estado mucho tiempo ahí y de corrido, ¿no? Y pues no, se generó otro tipo como de relación con ellos. Y era más bien llegar y entender y decir, pues esto me interesa. Y pues cuando tenía dinero, cuando podía, pues regresaba y veía eso y a ver cómo le hacíamos. Y yo proponía temas y proponía como, esto me gusta. O ellos me decían, por ejemplo, no sé, yo le preguntaba, ¿y qué te gustaría que yo filmara de tu vida, de aquí? Y una vez me dijeron, pues cuando se escapa el caballo, y lo filmé, ¿no? Entonces, bueno, pues había toda esa como una comunicación de cosas que yo había encontrado que quería y que luego a lo mejor no se daban, y cosas que ellos también de alguna manera yo creo que esperaban o imaginaban que podían suceder, ¿no? Eso era. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Pensando un poco justamente en tu película. Recuerdo una parte donde creo que están comiendo, no sé si están desayunando o qué, la familia, y están explicando o están viendo una película, y es la madre, la hija y el novio de la madre. Y creo que están hablando de que hay 2 tipos distintos de circo, ¿no? Sí, Circo El Soleil. circo, Están viendo el video del Circo Soleil. El video del Circo del Sol. Y ahí están diciendo, nosotros somos de un circo mucho más ortodoxo, ¿no? Tradicional, dice. Mucho más tradicional. Pero está este otro circo que meten otras cosas. Y es cuando el jovencito dice que a él no le parece bien, porque es mezclar cosas que ya no son propiamente circo. Y lo uno mucho con otro momento en que sí, en efecto, están desayunando, comiendo, donde el padre dice lo ¿no? mismo. Dice lo mismo, ¿no? Y está hablando como ubicando su lugar como familia, como proyecto de familia, ¿no es cierto? Sí. En la vida del circo. Inmediatamente, y volviendo a lo que yo decía sobre los afectos, ¿acaso no es íntimo? Porque tú decías que no te habías acercado a su intimidad, pero en el momento que incluso yo como público, o sea, yo viendo la película, porque ni siquiera estuve ahí acompañándote cuando tú le estabas filmando, cuando oyes que alguien cuenta su vida, la ubica, le quiere dar sentido de esta manera, a partir, lo voy a decir muy rápidamente, de una ilusión, ¿no? Que de alguna manera uno, aquí en México dicen algo así como vergüenza ajena, ¿no es cierto? Pena ajena. Pena ajena, así dicen acá, ¿no? Pero en el sentido de que eres cómplice de esa vergüenza ajena, de que la manera como esa gente no solo hace lo que hace en ese circo pobretón y en esos pueblitos de mala muerte, sino que además refieren y narran su vida a partir de estos referentes, el gran circo, el circo tradicional, ¿no? El circo que mete cuestiones mucho más nuevas, y ubican ahí su propia trayectoria y le dan sentido a su vida. No hay ahí, cuando uno es cómplice porque estás ahí oyendo, porque sientes pena ajena o algo, vergüenza, lo que tú sientas respecto a esto, de alguna manera, ¿no es eso también intimidad? Es decir, la intimidad no acaba en tu sujeto o en el objeto que tú estás filmando, como lo entiendas, sino que la intimidad se establece como una relación cuando estás ahí oyendo y de alguna manera recuperando esa manera en que la gente vive su realidad a partir de narrativas ilusorias, imaginarias, pero son las de cualquiera. Ellos es respecto al circo, ¿no? Otra gente la tendrá de otra manera, pero esa relación con los otros, ¿no es íntima?
O sea, ¿no la vives como La íntima? película es profundamente íntima. Lo que yo estaba diciendo no es que no haya compartido con ellos intimidad, compartí mucha, pero cómo compartirla cuando no tienes una relación de intimidad. Es, o sea, relación previa o Anterior. anterior, Ujú. sí. Pero Porque se no estás construye. claro, pero cómo O sea, construirla a través de... Tu película es la respuesta a eso. ¿Cómo Claro. hacerlo así, con tu Bueno, película? sí, pero no, tampoco ¿No? hay fórmulas. Es decir, cómo lo construyó Exacto, no hay fórmulas. cada quien, cómo acercarse Claro. uno, o sea, qué preguntas se hace Claro, uno. claro. No, sí, sé cómo, o sea, quiero decir, no es que sé cómo, pero de alguna manera eso es lo que intenté. Pero las preguntas que se hace uno y que realmente, pues que te siguen como rondando en la cabeza, que te siguen, o sea, te siguen exigiendo cosas. Ujú. Que tienen que ver eso con exponer, con exhibir, hasta qué punto puedes, eso, digo. Pero en algún más bien. momento fue demasiado íntimo que tú dijiste, ya no más. O sea, como les sucederá a los otros directores de que dices, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta qué punto me detengo? ¿Dónde cruzo una cierta sensación de lo que para ti está bien o mal? ¿O lo que no es correcto, o lo que no es ético? ¿O hay un momento en el que tú apagaste la cámara o que dijiste, hasta aquí? ¿O mejor no los veo? Cuando se pelean o cuando va a haber sexo, por ejemplo, esa parte de voyeur de que se están besando y están detrás de la cortina. En un momento dado, ¿tú querías más de eso, menos de eso? ¿Te fuiste a un lado, te echaste para atrás, apagaste la cámara o dijiste, venga, ¿no? ¿Dónde? No, no hubo ningún momento. El único momento es cuando apalean a los perros que se salieron. Sí. Se salieron del campercito. Ellos, o sea, salieron a... Pero hay un momento en que se están besando Eso que no dice, lo me duele el pones, riñón. Sí, pero no hubo sexo después. Se fueron a comer. Porque si no... lo hubiera ¿Lo filmado. hubieras filmado? No, no hubo ningún momento así. Digo, el único fue el de los perros que descubrí después con el audio. Claro. O sea, sí lo había pero tampoco habían sentido como lo que decían, porque se fueron y se llevaron el micro, ¿no? Ah, y te quedaste tú con el chico viendo el video, No, ¿no? no, Carmelo también salió. Sí. Nos Ah, más tarde. quedamos nosotras tres ahí, Ah. porque estábamos esperando que regresaran. Todavía no habían terminado de ver el video, o sea, estábamos esperando que regresaran, pero ya no regresaron porque se pelearon ahí y demás. Digo, la pelea sí no está, por ejemplo, ¿no? La pelea entre ellos. Claro. Pero, pues porque tampoco la presencié, es que, Ya. no sé, tampoco estuve ahí. Ok. Está bien. El territorio del privado, donde son los límites, es algo que no se puede, no hay regla por eso, porque depende de muchas cosas. Y la responsabilidad última es con el realizador mismo. La situación se complica también porque no es solamente una cuestión del espacio íntimo y el espacio privado, porque esos espacios son, como diría yo, se entremezclan. Si voy a dar un ejemplo, en mi película tengo gente en el metro de Londres que están, por los que no han visto mi película, fue una película que he hecho en el celular, en el espacio urbano en Londres. Y hubo una imagen que me gustó mucho, fue que gente estaba durmiendo durante su viaje. Y sentí algo muy ambiguo, porque yo sabía que es un espacio público, pero es una situación muy privada. Un momento. Sí. Porque ellos no tienen el poder sobre la situación, sobre el dato que yo estoy aquí filmando. Y aunque yo quería estas imágenes porque me daban el sentido del sueño, que podían introducir en mi película la idea del sueño, acabé a no hacerlo y preguntar a algunos amigos de meterse en el metro para hacer esas imágenes. Aunque finalmente en la película he utilizado
también las imágenes de la gente que no sabían que estuve filmando. Es a mí de saber si trato esas imágenes con respeto, y en el momento donde, digamos, ellos o alguien me hace el contacto conmigo diciendo que, bueno, eso no puede ser, yo tengo un problema. Pero yo creo que si los trato con el respeto y el contexto de la película es con respecto, puede ser. Ahora, la otra cosa, el otro lado del problema ético es que el respeto del voyeur. En el momento que el realizador puede tener la misma vulnerabilidad sí. que su protagonista, hay un balance entre los dos y se puede ir más lejos que tal vez normalmente uno puede. En general, yo creo que el instinto del cinematógrafo, el instinto del documentalista es de no cerrar la cámara, de ir más lejos, pero de empujar la decisión de mostrar lo que quieres mostrar al momento del montaje. Y en ese momento se puede comprender el contenido que uno tiene. Eso no es, el contenido no se encuentra en un shot, se encuentra en la totalidad. Por la última cosa, tal vez, es que ese territorio del privado en general ya no existe el privado, en el sentido que el poder del Estado, el poder de la economía, ha ya infiltrado nuestra intimidad, en el sentido de los datos que son conocidos de nosotros, hasta que en las imágenes que ellos tienen de nosotros. No tenemos ningún poder sobre ellos. Un ejemplo solamente antes de terminar fue que yo leí de una historia que un periodista estaba en un helicóptero en Londres que está utilizado por los policías y circulan así en Londres y están llenos de tecnología al interior del helicóptero. Y le dijo un policía, dime, ¿dónde vives tú? Pues ahí. Y ven, me dijo, en la pantalla podía ver su cuarto con sus pantalones encima de la silla, y era algo como 5 kilómetros más lejos. Así que todos, la visión, la tecnología de la visión ya ha penetrado en el privado de una manera extrema. Sí. Wow. Sí, dicen que Londres es la ciudad con más surveillance cámaras en el mundo, sí, ¿no? Sí. Que cada vez que pasas por el centro de Londres pasas como 10 veces por una cámara, una cosa así, ¿no? Sorry. So I have a delay in understanding. Interactúa, se establece un diálogo con la escena que se está filmando y las personas que se están filmando. De una u otra manera, uno siente qué tanto se puede uno acercar. Es lo que yo llamo el aura que circunda a una persona, lo que nos permite acercarnos hasta un cierto punto. Y lo opuesto de lo que se considera normalmente es cierto. Cuando el amigo de alguien está llorando o cuando alguien está experimentando una situación sumamente dramática, en la realidad podemos acercarnos muchísimo, especialmente cuando alguien llora. Y también es una comunicación. Alguien quiere ser visto, quiere comunicarse con el resto del mundo que lo circunda. El acercamiento de la cámara o el acercamiento de ustedes como persona es aceptado, es permitido. Es como si estuviésemos abrazando a la persona al acercarnos. Normalmente yo no tengo este interrogante de si estoy violando la intimidad. Y claro, bueno, nunca seguiría a alguien, por ejemplo, al sanitario.
solamente donde sacara las bolas de cocaína, tal vez hasta ahí lo seguiría. Yo dejo que mis sentimientos me permitan decidir qué tanto acercarme. Y luego también en el proceso de edición puede uno decidir qué tanto acercarse, porque bueno, o alguien más puede decidir si fue demasiado el acercamiento o no. How much? ¿Dónde son los límites? Yo creo que los límites sin duda alguna los marca las personas, la realidad con la que estás negociando todo el tiempo, y esos son los límites definitivos que además es muy importante respetar. Pero uno también se pone a veces límites que a veces inclusive rayan en la censura, ¿no? Yo quería comentar una idea con la que me identifico muchísimo, que leí alguna vez de un documentalista que admiro mucho, holandés también, que es Van der Keuken, que decía, para hacer un documental hay que hacer una puesta en escena de la realidad, ¿no? Eso es hacer un documental. Y hay dos formas de aproximarte a esa realidad, ¿no? Él ponía como ejemplo una calle, dice: yo estoy en una calle y del otro lado de la calle hay una situación y yo voy con mi cámara, ¿no? Esto es una metáfora. Entonces yo decido la distancia. Creo que la palabra distancia es la que delimita y la que nos posiciona frente a los límites, la distancia que elegimos frente a la otra realidad. Entonces, yo estoy de un lado de la calle y al otro lado está pasando algo, entonces yo elijo cruzar esa calle arriesgándome a poder ser golpeado por esa realidad que está sucediendo ahí, por esta situación, o elijo no cruzarla y quedarme del otro lado y ser un mero espectador, hacer un registro y seguir mi camino, ¿no? Entonces yo creo que el documentalista tiene siempre estas dos posibilidades: ser un turista, por decirlo de alguna manera, de tu propia historia, o atreverse a cruzar esa calle, a romper esa distancia, a minimizar esa distancia con el otro y a poder tocar la realidad y dejar que la realidad te toque a ti, ¿no? Ese es el camino en el que yo me ubico para acercarme a mis personajes y a los espacios y a los proyectos. Lo poco que he hecho, he elegido cruzar esa calle con el riesgo a recibir un golpe del otro lado, ¿no? Pero también a poder tocar esa realidad. Creo que alguien dijo algo, las fronteras están ahí para ser atravesadas. Creo que esto va un poco en ese sentido, y yo creo totalmente que el documentalista debe atreverse a cruzar, debe atreverse a pedir permiso, a abrir las puertas de los cuartos que tiene el ser humano, y de llegar hasta el cuarto que quiere llegar para encontrar la materia prima con la que va a construir su historia, ¿no? Y esto hay que hacerlo pidiendo permiso. Creo que es muy importante pedirle permiso al otro y decirle al otro si te da chance de entrar a estas habitaciones, ¿no? Tenía aquí algunas cosas. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo acercarte al otro, ¿no? Una vez tuve una experiencia con los Popolucas en Veracruz. Descubrí que había familias que estaban compuestas por 2 mujeres y un hombre, ¿no? Eran familias bígamas en donde las mujeres, que en muchas ocasiones eran hermanas, pues habían compartido el amor de un solo hombre a lo largo de sus vidas.
yo quería entrar en esta historia, entrar en este territorio por un vínculo y por una necesidad personal de querer saber más y de querer entrar en esta forma que además a mí particularmente me tocaba por tal vez alguna historia amorosa de infidelidad que había ahí en el pasado, y había un vínculo con esta historia en la que yo quería saber más y quería saber si se puede, ¿no?, compartir el amor de un hombre con otra mujer, cómo funcionaba esto en estas familias. Y empecé a tocar la puerta, encontré una familia de viejos y empecé a ir a su casa. Hablaban popoluca, pero eran dos viejas, una de ellas muy gruñona que estaba siempre desgranando maíz, y yo iba cada día y me sentaba con ellas, llevaba un traductor y les decía que quería hablar con ellas y que quería hacer un trabajo sobre sus vidas y sobre cómo compartían, sobre cómo convivían los tres, ¿no? Y bueno, ellas pasaron varios días, no me hablaban, guardaban simplemente silencio en el patio de su casa, y yo iba cada día y me sentaba ahí y ponía una cara de tonta, y no había mucho más que decir, ni que hacer más que esperar a que ellas me respondieran si me daban permiso o no de estar con ellas, de entrar a su casa, de poder llevar una cámara más adelante. Y así pasaron 6, 7 días hasta que llegó un momento en el que una de ellas me invitó una tortilla. Y en ese momento supe que me habían abierto la puerta de su casa y posiblemente la puerta de sus vidas, ¿no? Esta espera fue parte del proceso y es, siempre pienso yo en el camino de buscar las historias y de buscar los documentales. Esta espera es muy importante también, saber esperar a que el otro te deje entrar, ¿no? Es un ejemplo. Luego más adelante también hay unos límites. Yo empecé a convivir con ellos y empecé a ver cómo funcionaban y bueno, los roles que tenían las dos mujeres y cómo funcionaban con el hombre. Y me fui a vivir a casa de ellos. Era la forma como yo sentía que en ese momento podía realmente aproximarme a la vida de esta gente. Y después de que pasaron tal vez un par de semanas allí, llegó el momento en el que yo quería preguntar cómo era el asunto de la cama, ¿no? Cómo se acostaban o cómo se habían acostado juntos, cómo funcionaba, pues cuando eran tal vez más jóvenes, porque ya eran gente mayor. Y estuve conflictuada 2 o 3 días pensando cómo hacer esta pregunta, si debía hacerla o no, cómo luchar contra mi propio pudor y cómo evitar, o sea, tomar el riesgo o no de que me digan, oye, fuera de aquí, ¿no? O sea, hasta aquí llegaste, ¿cómo te atreves, no? Esto no es tuyo, esto es nuestro, ¿qué te importa, no? Tenía varios días con este conflicto en la cabeza y bueno, un par de días nada más, y claro, era algo que yo tenía que preguntar, arriesgando a que me echaran de ahí, y hice la pregunta, ¿no? Una tarde nos sentamos en la cocina con las dos viejas, el fotógrafo y yo, y empezamos a hablar del amor, de si había habido algún amor anterior, etcétera, como dando vueltas alrededor del tema hasta que me atreví a hacer la pregunta muy clara y directa y les dije cómo duermen con Antonio, cómo se acostaban con él, cómo se organizaban en la noche para tener el amor de Antonio, cómo era, ¿no? ¿Con una cámara estabas o ya no? Sí, con una cámara. Ya tenía tiempo de haber estado viviendo con ellos y de ir a la milpa y de desayunar, comer y dormir. Es muy cerca de su cuarto, etcétera. Ellos son grandes. Me estaba preocupando eso. Ya, se cumplió. Pero bueno, perdón. Bueno, me atreví a hacer la pregunta, con miedo, pero muy firme y muy clara. Y del otro lado, las dos viejas que estaban ahí sentadas y me veían directamente a los ojos, así como, ¿qué me estás preguntando, no? Se hizo un silencio y una de ellas dice, en la película dice,
¿cómo le vamos a contar eso a usted, no? Y yo dije, bueno, hasta aquí llegué. Dije, voy a esperar tal vez 3 minutos más y si pasa algo, bueno, pues apagamos la cámara, pero voy a esperar una segunda señal, ¿no? Y entonces hubo un silencio y después la otra mujer, que era la primera esposa con la que se juntó primero con Antonio, dijo, pues es muy sencillo, una noche duerme con una noche duerme con la otra. Y así va pasando el tiempo y de esta manera dormimos, ¿no? Y Francisca, que era la enojona y la que no quería contestar, se puso muy seria después de que Petra habló y dijo una noche y una noche, y decía, y ninguna de las dos nos ponemos celosas, ¿no? Con una cara tremenda de celos, ¿no? Y bueno, es un gran momento en la película, y la libré, digamos, ¿no? Si yo no me hubiera atrevido a preguntar eso y a esperar y a intentar agarrar ese momento, la película creo que no existiría, no tendría parte del corazón que tiene por esta situación. Sí, eso es muy importante, la paciencia, pero también un poco como decía Leonard, que tú filmas mucho, ¿no? Porque se puede filmar mucho, pero tú de alguna manera filmaste. No hiciste la pregunta, como decías en algún momento, preguntar a ver si te daban permiso y luego entonces filmar. Ya estabas filmando cuando preguntaste, ¿no? Ya había una decisión tuya de tratar de llegar hasta un cierto punto, ¿no? Sí, en este caso ya había toda una comunicación previa con ellas, una convivencia fuerte previa con ellas, ya éramos amigas, ya había amigas hasta cierto punto porque uno siempre guarda una distancia también en las relaciones profundas que se hacen de complicidad con el otro, ¿no? Pero ya había un proceso grande de acercamiento, de amistad, de quereres, y yo sentía que en ese momento podía entrar en ese territorio porque ellos también ya sabían quién era yo y nos conocíamos mutuamente, ese trabajo estaba construido antes, ¿no? Bueno, gracias. Voy a tratar de retomar un poco algunos temas, pero hay algo que pasó hace 6 horas, escasamente, y es la primera vez que pasa en el país esto. Acaban de liberar a 6 encuestadores en el estado de Michoacán, que eran simplemente gente que se dedicaba a tocar puertas y preguntarle a la gente, ¿tiene usted luz? ¿Tiene usted agua? ¿Cómo es su habitación? Desde la puerta, no metiéndose a la puerta, no entrando, no rebasando esas fronteras que se han hablado aquí entre esa puerta de lo público y lo privado, digamos. Bueno, fueron secuestrados, fueron retenidos 24 horas, no se sabe, 48 horas, algo así o más, no se sabe. ¿Quién los secuestró? No se sabe por qué se secuestraron, por qué los secuestraron. El asunto es que eran 6 de 2 compañías diferentes y tampoco se sabe por qué los liberaron ni cómo los liberaron. Bueno, en fin. ¿Esto a qué me lleva? A la reflexión. Cada vez la tenemos más difíciles los documentalistas, pero cada vez hay más pasión en ese sentido. Lo difícil es cómo distanciarnos de las demás profesiones que también tienen que profundizar e investigar, ¿no? Ya la televisión ya es un diván público, masivo, psicológico, entonces es muy difícil cuando uno llega con una persona y le voy a hacer algunas preguntas, quisiera saber alguna cosa sobre su vida, entonces cómo distanciarnos de Cristina o de todos los miles de personas que en la televisión hacen estos divanes públicos, psicológicos, bueno, disques psicológicos, digamos, pero que en realidad es todo un amarillismo, digamos, y sensacionalismo, ¿no? ¿Cómo nos distanciamos de los periodistas que en función de la cobertura que se tiene cuando uno es funcionario público, todo lo tiene que confesar porque es funcionario público y para eso hay instituciones que cubren estas partes de la transparencia de los funcionarios públicos? Pero resulta que casi todo mundo pertenece a algo, pertenece a alguna asociación, pertenece a alguna religión, pertenece a algún grupo, pertenece a algún club. Entonces de repente uno llega y quiere hacer un documental,
en busca de personajes y resulta que estas personas, bueno, pues también pertenecen a algo. Y si esas personas hablan, entonces hablan en función del grupo, en función, o sea, a los policías no se les puede hacer preguntas porque cualquier opinión de un policía va a ser lo que opina la policía. Los militares menos, etcétera, y así nos vamos, incluyendo cualquier profesión donde pertenece a alguien, una institución o trabaja, ¿no? Bueno, entonces, eso representa problemas. Entonces, ¿cómo decimos somos documentalistas? Cuando yo me presento y digo soy documentalista, de repente dicen, ay, pues ahí está usted muy ocupado, muchos documentos que clasificar y archivar, ¿verdad? Seguramente. O sea, sí, ya es un problema, de hecho, presentarse como documentalista, ¿no? Tal vez por eso muchos documentalistas ya no dicen que son documentalistas, sino que dicen que son cineastas, ¿no? Bueno. Esto me lleva a varias reflexiones. Cuando uno, digamos, trata de distanciarse y trata de distanciarse de todas estas corrientes, de no ser periodista, de no ser reportero, de no ser sensacionalista, entonces uno lo que quiere es ir hasta el alma de las cosas, meterse hasta la cocina del alma de las personas para de alguna manera buscar las emociones. No en términos de sensacionalismo, sino que lo que buscamos, el documental trata de transmitir no informaciones, porque para eso están todos los otros medios, lo único que trata es de transmitir emociones. Para eso tenemos que entrar más con nuestros personajes, ¿no? Como el caso de Leonard, son 20 años de un proceso de empatía con sus personajes, ¿no? Entonces vemos el resultado de esos 20 años de empatía, ¿no? Cómo circulan realmente con alas, técnicamente, pero también emotivamente, ¿no? Las emociones. Y bueno, entonces uno intenta eso, pero también uno a veces no está preparado. Uno debería tener como en Argentina, en Argentina por ley los obreros, todo el mundo tiene derecho a ir al psicoanalista y el Estado paga eso. Bueno, sabemos que hay una escuela de cine, una pizzería y un psicoanalista en Argentina, ¿no? Casi siempre, bueno, es decir, siempre hay muchísimos, digamos, pero a mí este dato de poderse psicoanalizar pagado por el Estado y que sea un reconocimiento, digamos, que cualquier persona tiene derecho a ese tratamiento, bueno, sería algo muy bueno para nosotros en el documental, porque cuando uno crea un ambiente de confesionario con sus personajes, y eso es lo que se trata para llegar al alma, que de alguna manera se dé una confesión, se diga algo. En el caso cuando se hace el registro de tipo testimonial, en el caso de los otros documentales bueno, ahí fluye la vida de otra manera, no es que se esté buscando un testimonio de algo, ¿no? Pero en el caso de los documentales testimoniales, aun cuando se le pregunta, bueno, quiero que me platiques tu vida, quiero que… Somos muy buenos para escuchar, digamos, los documentalistas escuchan mucho, ¿no? El que está enfrente no nos paga porque estamos escuchando, pero lo que quiero decir es que al escuchar mucho la gente empieza a confesar cosas que a mí de repente me dicen, bueno, voltean a ver así, dicen, esto no se lo he dicho ni a mis hijos, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a nadie, te lo voy a decir a ti. Y claro, yo como no estoy con la cámara detrás, digamos, estoy teniendo un contacto de ojos, de repente ellos se olvidan de la cámara y parece que están platicando conmigo. Yo de repente casi es como para decirles, no me digan esto porque… Y yo luego, ¿qué hago con lo que usted me va a decir? O sea, ¿cómo voy a dormir tranquilo? O sea, ¿qué pasa después de esto? O sea, ¿por qué me va a decir esto? No, eso es lo que me empieza a pasar. Bueno, ¿cuál es la lección de esto? Que uno, cuando hace un documental, atraviesa por la vida de una persona, muchas veces hasta la traspasa, etcétera, y uno no deja de tener una relación afectiva con ese personaje por toda la vida. Es decir, lo buscan a uno, creó consecuencias en la vida pública o personal de la persona al hacer el documental, ¿no? Y bueno, y este afecto es difícil, digamos, es algo que yo siempre hago un poco la advertencia cuando los alumnos que están por primera vez escuchando pláticas de documental, digo, bueno, tienen que saber si ustedes están cableados para eso, para soportar eso, porque las relaciones que se van a dar van a ser para siempre, digamos.
iban a ser sobre todo muy afectivas y en algunos casos conflictivas, etcétera, en otros casos violentas, etcétera. Lo que sí no podemos permitir, creo que son los ejemplos como un documental que fue premiado en México, ¿no? Y que a mí me parece muy, muy miserable, como fue Toro Negro, ¿no? A propósito de unas escenas de violencia, ¿no? Donde el personaje, ya de entrada, bueno, la elección de un borracho como personaje principal, pues bueno, ya es un elemento miserable, porque un borracho siempre va a estar, digamos, no consciente de lo poco que le pueda quedar de su dignidad humana, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues va a estar mostrando todo, va a estar mostrando la mierda y todo lo que pueda pasar y salpicando la mierda, digamos, de su propia vida. Entonces, bueno, ya de entrada la selección del personaje es miserable, pero lo que me parece más grave es que en el momento en que estaba el borracho golpeando a su mujer, el director, la mujer le dice: Pedro, llamándose al director, refiriéndose al director, Pedro, por favor, para este cabrón, que no me siga golpeando. Y Pedro no para la cámara, ¿no? Un poco lo que mencionaban aquí de esta tentación entonces ahí es en donde se termina lo que somos, en donde se termina el documentalista, en donde empieza la persona, en donde empieza nuestra ética, ¿no? Y siguió la cámara, y lo seguía golpeando, y golpeando, y golpeando, ¿no? Entonces, bueno, bueno, eso es lo que está en el documental, eso está en el documental, digamos, ¿no? O sea, yo no… está la mención y después, o sea, pero digamos, son varios golpes los que suceden hasta que la cámara para, digamos, ¿no? Pero bueno, ya de entrada, desde el primer Pedro, o sea, ayúdame, bueno, ya había que parar la cámara, o sea, no había que esperar 3 o 4 segundos interminables, porque yo los viví como de media hora. En fin, bueno, eso es lo que creo que no puede suceder hablando de estas fronteras, digamos, ¿no? Sí, no sé qué opina la doctora con el límite de la ética, ¿no? Quizá. Toro Negro. A ver. Bueno, sí. No conozco la película, pero me estaba acordando, por razones de trabajo con el tema de la memoria y del testimonio de víctimas, ¿no? Empezamos cuando nos juntamos como equipo de trabajo ya hace unos cuantos años, es un equipo interdisciplinario de trabajo. Empezamos a trabajar con los genocidios del siglo XX y llegamos obviamente al Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay una película, hay un documental que seguramente todos ustedes conocen de Lanzmann, que se llama Shoah, ¿verdad? Y lo utilizamos durante un buen tiempo para discutir justamente, entre otras cuestiones, esta. Hay un momento, pues, para aquellos que no lo sepan, es un documental hecho por Lanzmann. O sea, la idea de Lanzmann es la siguiente, que él no va a tomar trozos o fragmentos de lo que sucedió y de las ruinas y de lo que queda ahora del genocidio del siglo XX, el perpetrado por los nazis, sino que iba a entrevistar y a través del testimonio de las víctimas iba a conformar su película. Su película dura 9 horas, ¿cierto? Y sucede algo que aquí comentabas tú hace un momento. Él se enfrenta, recuerdo en el caso de una de las víctimas, está en su casa con la familia y él va a contar algo que ni siquiera les ha contado a su familia, ni a sus hijas, ni a su esposa. Nunca quiso hablar de ello y hay que respetar a esta persona. Él tiene sus razones, las razones son que, bueno, esta memoria le lastima en el momento en que él la actualiza y la cuenta. Ahí entraría el psicoanálisis de manera decisiva. En el momento que cuentas una memoria de dolor, actualizas el dolor, no solo cuentas con distancia. Es como tener una herida y volverla a abrir, ¿no es cierto? Entonces Lanzmann está ahí sentado, a Lanzmann siempre le gusta aparecer en sus películas, ¿no? Y aparece en un momento dado y le sigue insistiendo y él termina contando su historia. Y cuando se le pregunta a él, después de haber hecho esta película, ¿qué pasó con este señor? ¿Has seguido viéndolo? Porque lo pusiste en una situación difícil. Él se lava las manos. Él dice que
se lava las manos de la siguiente manera, dice: el deber de toda víctima, y por lo tanto de alguien que cuenta una situación de este tipo, que el mundo debe conocer, es hablar y contarlo, aunque le duela, ¿no? Y otro ejemplo es, hay un momento en la película donde él busca a un peluquero. La historia es esta: este señor peluquero muy joven, prenden junto con él a toda su familia. Está en un campo de concentración, en un campo de exterminio judío, y a él lo ponen a cortar el pelo antes de entrar a la cámara de gas. Y él está con otra persona cortando el pelo. Para su mala suerte, no sé cómo llamarlo, le toca cortar el pelo a su madre y a su hermana. Entonces, ¿qué es lo que hace Lanzmann? Él dice que el problema de la memoria y la relación, los afectos que pasan por el cuerpo, las afecciones, ¿no? El problema del dolor, de la memoria y del testimonio, no está en lo que se narra, en los contenidos verbales de lo que se narra, porque ciertamente cuando uno narra algo, busca palabras que ya existen. No sé si me explico, es decir, uno recurre a una gramática que preexiste a tu dolor y tú la buscas para contar algo. Lo que a él le parece decisivo es justamente reactualizar ese momento, no narrarlo. Él cree que el documental, por lo menos Shoah, que tenía este objetivo de contar lo que había sido el holocausto judío, no era para recordar o para rememorar, era justamente para reactualizar ese dolor, porque todavía las siguientes generaciones no habían hecho nada con ese dolor. Entonces, va a buscar a este señor, que ya no es un jovencito, es un hombre mayor, ¿no? Y lo pone a cortar pelo, y en el momento que está cortando pelo, este señor ya había dejado de ser peluquero, ya se había retirado. Entonces lo sienta frente a la cámara, digamos, para decirlo de una manera fuerte, porque lo obliga y uno está oyendo que lo obliga. No, el señor no quiere, lo sienta y le hace cortar pelo a un señor que estaba por ahí. Y está cortando pelo, y a medida que va contando que tenía que cortarle el pelo a su hermana y a su madre y no les podía decir, él sí sabía que pasando esa puerta estaban las cámaras de gas y que las iban a matar, pero él no podía decírselo. Entonces cuenta todo esto al mismo tiempo que corta el pelo, porque supuestamente la copia del acto que él estaba haciendo en ese entonces era más fuerte, incluso visualmente y para el testimonio, que lo que ahí se narraba. Y claro, este señor está cortando el pelo y ya no puede seguir más, empieza a llorar, ¿no? Y Lanzmann le está diciendo, le sigue haciendo preguntas, no, y a cada rato le repite: no pares de cortar el pelo, no pares de cortar el pelo, no pares de cortar el pelo. Y eso creó un problema entre el público, los periodistas y demás, que le dijeron: ¿pero qué estás haciendo? Estás volviendo a victimizar a los ya victimizados. Y nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? Y es una muy buena película porque es muy fuerte, justamente para discutir esto. Si hay límites, si hay territorios por los que no debes meterte. Y si en efecto creemos que el problema está simplemente en narrar o en mostrar. Y a veces ciertos actos, a mí me parece interesante hablar de afecciones, porque la afección del cuerpo y lo íntimo está en el gesto. Yo siento, o creo, que si este señor peluquero se hubiera enfrentado a Lanzmann y a la cámara y contado nada más, sin tener que reactivar, es decir, repetir el gesto de ese momento, el resultado hubiera sido otro. Pero esa memoria del cuerpo y que el cuerpo actualiza repitiendo el gesto es muy interesante. Creo que eso es intimidad. Creo que deberíamos replantear qué es intimidad, ya no lo que nos han enseñado desde el momento que aprendemos a hablar. Esto es íntimo, el sexo es íntimo, privado, se hace en secreto, se hace en un cuarto, en fin, todos los lugares comunes que hemos heredado a partir del lenguaje y a partir de la gramática. Y a partir de situaciones que son limítrofes, ciertamente, ¿no? Y que le sirven a uno no solo para informarse de hubo un holocausto, ¿no es cierto?, sino para actualizar esto, que son cosas que nos interesan a todos. Porque el dolor de la memoria está en la repetición del gesto corporal y no tanto en lo que se cuenta. Hay otro ejemplo también interesante, que era un niño que los nazis lo hacían cantar. Él se salvó,
el resto de su familia no se salvó, y Lanzmann lo mete en un botecito y lo pone a cantar. ¿Qué le cantabas a los nazis? Y este señor, que ya tiene como 80 años, cantando, obviamente llorando, y en un momento dado pasa del llanto a la alegría. El canto te lleva corporalmente a la alegría. Y sin embargo, lo que está contando y lo que está recreando es una escena violentísima de su vida, ¿no es cierto? Un periodo violentísimo de su vida. Y ahí es donde hay otro momento de intensidad íntima y de intensidad de las afecciones. Y eso no lo ve uno en cineficción, si es que todavía esas distinciones entre documental y ficción nos sirven de algo, que lo dudo. Y si sirven es en otro momento. En este y en esta mesa lo que me parece interesante es como estemos de acuerdo o no con esa larga película y todo lo que plantea, es que a partir de ella, ¿no?, y con cierta distancia frente a la película, podemos pensar quiénes somos nosotros, no solo esos individuos que vemos la película, sino quiénes somos como cultura, ¿no?, como civilización, que tiene una idea tan peculiar del dolor, del testimonio, de la memoria y del papel, del gesto corporal, de la imagen, ¿no? Y el papel inmediato, o sea, lo que pone en marcha, ¿entienden? No papel como la función social del documental, en grandes mayúsculas, sino el papel inmediato, ¿no? Cómo en ese momento y frente a la cámara sale todo esto, que en otro momento no hubiera salido, y sale como gesto. Hay como heterogeneidades, ¿no es cierto?, que se juntan. La narración, por un lado, más o menos controlada, todos los personajes ahí podían controlar de alguna manera, mediante palabras que ya se ve que le habían dado vueltas en la cabeza, si no las habían dicho verbalmente hacia afuera, si no las habían exteriorizado, habían pensado qué palabras utilizar para describir ese horror, las palabras que todos conocemos. Pero ojo, que en el momento que te enfrentan a ese gesto, que fue un gesto testigo, corporal, absolutamente corporal, en ese momento algo pasa. Y estos instantes heterogéneos, verbales, físicos, corporales, gestuales, la cámara, Lanzmann, que les está haciendo preguntas insidiosísimas y los está arengando todo el tiempo. Sigue cantando. ¿Y qué cantabas? ¿Y qué te hacían cantar? Vuélvelo a hacer, y vuélvelo a hacer, y vuélvelo a hacer, crea una situación interesante. Entonces, más allá de que tomemos postura y digamos, nos parece bien, nos parece mal, cosa que se hizo, y se hizo mucho cuando esta película salió, pensar un poco más en todo esto, ¿no? En qué consideramos íntimo, el dolor. Y ético también, ¿no? Que esa es también Claro. otra cuestión que estábamos manejando, que de alguna manera también… Yo hablaría de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del que está ahí, ¿no? Pero la responsabilidad de todos los que tienen que ver con esto. La misma gente que cuenta, los que vamos a ver el documental y tomamos postura o no, hay para todos nosotros siempre un poco de responsabilidad, iba a decir yo, unos cuantos gramos de responsabilidad que nos tienen que servir para repensar quiénes somos frente a eso que tenemos ante nosotros, ¿no? Ante la imagen, de alguna manera. Sí, hablaba también, Leonard, en algún momento tú, que te hicieron las preguntas cuando estaba hablando aquí sobre todo este asunto de la decisión de detenerse y cuando le pegaban a la… ¿no? Cuando hizo las preguntas y respuestas, creo que algunos lo vieron, de si le pegaba o no a la niña, ¿no? A Tari, ¿se llama la niña? Tari, ¿se llama la niña? That's the name of the girl, sí. Ahí también si intervenías o no intervenías, ¿no? Quizá ahí podría ser muy cuestionable todo esto porque Lanzmann de alguna manera encuentra las herramientas como director para conseguir contar su cuento, pero la violencia, aunque se vuelve a victimizar, no está tan presente, ¿no? Pero en fin, era toda esta cuestión de la ética, o donde tú decías que te ponías tú como personaje en tu historia con el teléfono, ¿no? Había un balance, de alguna manera había una cierta vulnerabilidad tuya con la historia de amor, en fin, ¿no? Que de alguna manera tú también te estás arriesgando, ¿no? Ahí no se juzga tanto la ética, no sé qué tenía que decir al respecto de eso. Yo quisiera también seguir con otra pregunta porque ya me avisaron que tenemos poco tiempo y si quieren agregar algo con respecto a eso, bueno, corto. Nada más rápidamente, cortito, es que no largometraje. yo creo que no, nunca… cada quien tiene su forma, su ética, sus principios de cómo acercarse al mundo del otro, ¿no? Yo creo que, en lo que yo creo por lo menos, es que nunca puedes obligar al otro a hacer algo que no desees, a hacer algo que él no desea hacer. Y una regla de oro que
que pienso que los documentalistas que están aprendiendo tienen que tener presente es el hecho de contar siempre con el consentimiento del otro, antes, previo al arranque del rodaje, durante el rodaje, porque las cosas se transforman durante el rodaje, inclusive al final, ¿no? Tal vez dijeron algo algo que no querían decir y no se atreven a decirte después de la entrevista, oye, esto me pasé, y tal vez lo reflexionaron 3 días después y van y te dicen, este tema que toqué se me fue de las manos y no quiero que lo uses. Y eso hay que respetarlo por sobre todas las cosas. Lo que decía del montaje, Leonard. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto de la ética de los tres? Del asunto de la ética como director. Digo, si no vamos con... Que uno establece esos límites, ¿no? Y uno se hace responsable de lo que tiene que contar, o de lo que quiere contar, se tiene que hacer responsable de eso. Entonces uno es el que decide hasta dónde llegar, qué mostrar, qué no mostrar, qué es lo que... Y bueno, pues entonces... En dos momentos, ¿no? En el rodaje y en el montaje. Porque son esos dos momentos de decisión. Como hablaba, ¿no? Leonard, ¿no? Sí. Como que al final él toma las decisiones en el montaje y no tanto a lo mejor en la filmación. O sea, la filmación seguiría filmando y filmando y no estoy nada de acuerdo en que no se puede tener a un borracho de protagonista de un documental. Digo, bueno, él lo tiene en su documental y quiero decir, no discrepo totalmente con establecer que quién puede ser objeto. Perdón. Como que No es el personaje, no es el oficio del personaje. No, pero quiero decir que como poner la vista en... O sea, la forma en que está hecho, no sé si gente sí, en gente no, en bueno. qué gente puedes mirar, qué gente no puedes mirar o ser objeto de un documental. Eso, quiero decir, por supuesto que no hay límites. Y bueno, ¿por qué? ¿Porque es borracho? ¿Porque está alterado? No. Bueno, en fin, pero sí, la idea de que para ti no hay límites, que sí, cualquier sujeto puede ser. Okay. ¿No? Cualquiera puede ser sujeto de un documental. Él tiene un documental precioso sobre un alcohólico, ¿no? Venga, que nos hable. Bueno, yo no puedo hablar así rápido como tú, pero perdón, voy a tratar de hacerlo. Es que, bueno, hay dos cosas. Lo que la ética es el problema central en todo documentario. ¿Por qué? Porque no se puede hacer algo que no es ética y pretender que puede ser algo en la vida, en el excambio entre nosotros como hombres. El intercambio. En el momento que hay algo que no está bien éticamente, tu documental está contaminado al fondo y ya no puede ser bien. Aunque lo disimules y todo, va a estar ahí para siempre. Aunque lo que pasa con el personaje que yo tengo en mi película, que es un drogado y un alcohólico, cuando me contó que estaba tomando heroína, yo le dije, bueno, muéstramelo, y dije no, y bueno, lo dejo ahí, está bien. Un día me dice... ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? ¿No lo usaste? No lo grabé. Okay. Y después me dije un día, bueno, ven conmigo, nos vamos a casa, porque voy a hacer la última vez que yo voy a fumar. Entonces, bueno, es lo que está en la película. Y le he dado una copia de lo que he grabado y me dijo, cuando le vi más tarde, que ha visto este trozo 100 veces o tal vez más, para que él podría resistir a no tomar más. Y bueno, el problema, si quieres, no fue el dato que filmé eso. El problema fue que después de haber terminado con la droga, comenzó con otra dependencia, que era más destructiva aún. Y yo, en el sentido que yo pienso que lo hubiera hecho de todas maneras, aunque la película tuve era una parte de sus decisiones en la vida.
Sí, que él te decidió. Tú eres el director, tú no tienes ese poder sobre esa persona, ni tampoco el derecho, ni tampoco quizá la responsabilidad, ¿no? Sobre los individuos como tales, ¿no? No, responsabilidad, claro que tengo responsabilidad, absolutamente tengo responsabilidad, pero también es un negocio. Para mí, en este caso, fue siempre claro que si él hubiera querido que no muestro algo, no lo muestro, ya está, es claro. Pero también hay este cambio de respeto entre nosotros, porque lo que en mi, tal que lo veo yo, es la película, muestra una dinámica de una amistad. Y en esa amistad hay un desarrollo, o sea que las cosas como son al principio no son las mismas al final. Y o sea que este límite está cambiando durante el momento que estás grabando. Yeah, and that really comes down to what I said before, the communication, and you're also responsible for what's happening. So that's not what you said, that I said, I just shoot everything. No, la cuestión es que algunas veces pueden ocurrir cosas porque está en la cámara, y algunas veces para bien, pero también puede ser para mal. Se puede encontrar en YouTube un video de un hombre que quiere volar y se sube a la Torre Eiffel y la cámara está allí y lo ve uno dudando, y luego en un momento ve a la cámara, duda un poquito y salta. Creo que la cámara es completamente responsable de lo que está ocurriendo. La cámara ya sabe que no va a volar, o sea, sencillamente se mata. Asumieron la posición de que uno lo ve saltando. Si la cámara hubiera pensado que el cuate iba a volar, a lo mejor la cámara podría decir, bueno, a lo mejor vuela, ¿no? Pero entonces lo hubieran puesto detrás de él para poder ver cómo despegaba, pero no, tenían la cámara allí, en un bordo, para verlo saltar. Y luego otra, que también fue igualmente responsable, estaba abajo, viendo ¡pac!, el golpe. O sea, cómo cayó, se estrelló sobre el suelo, terrible. Entonces, eso es un asesinato. Creo que como un camarógrafo sería un asesino porque sabía que iba a morir. Y si las cosas ocurren de esa manera, también eres responsable. Por ejemplo, cuando estaba golpeando a Tari, yo sabía que si yo hubiera sabido que le hubiera golpeado, no lo hubiera filmado, lo hubiera detenido la cámara antes, pero abofeteó un par de veces, pero estaba demasiado lejos para alcanzar. La manera en el momento en que la metió a la recámara, yo entré para poder evitar que él realmente continuara golpeándola. Afortunadamente, solamente tomó algo de agua y la mojó. O sea que no utilizó una verdadera violencia, pero lo hubieras detenido. Sí, de otro modo lo hubieras detenido, porque temía yo de que a lo mejor hubiera tomado un palo o algo, y eso no lo hubiera permitido, por supuesto. Entonces, solamente para retomar lo que estabas diciendo, ahí, en First Kill, en la película que se va a proyectar esta noche, trata ese problema. Sorry, ¿qué pasó? I forgot his name, Eddie something. Huh? And it's a photo where you see a policeman killing Viet Cong that had just been captured, and he's being killed. And the photo was made exactly at the moment that the bullet was in the head. Now, the controversy that was coming afterwards, and the que provocó esta foto es que algunos pensaron es que el hecho de que la cámara estaba alrededor de este suceso fueron los responsables de que el policía hubiera jalado el gatillo y no al revés, de que el evento quizás no hubiera ocurrido si no hubiera habido cámaras, pero no lo sabemos, nunca lo sabremos, pero está incorporado en este tipo de situación, de manera que la cámara tiene un papel muy activo dentro de la composición de los acontecimientos que componen la realidad. Y provocan cosas, ¿no? Provocan reacciones, diálogos
the camera somehow provokes the characters in documentaries. They assume positions because of that. In the sense of the drunkards, going back to the drunkards, when I was working with people in London, there were people who didn't want to work with me because before my being there, algo que se llama bum fights, pagaba borrachos para pelearse y hacerse daño, y metí eso en la película, que hubo mucho éxito. Y la gente dice, pero ¿dónde está mi dinero? ¿Y qué has hecho? O sea, eso es ya un límite muy claro que no se puede hacer eso. Pero también es como como lo hizo los fascistas, la tierra quemada, que ya como documentalista no puedes ir allí porque hubo alguien antes que ha destruido la posibilidad de una comunicación. Claro. Sí, hay una contaminación, Eso, ¿no? sí. De alguna manera. Bueno, hay otra pregunta que yo quería hacer, a ver, un poco por lo que mencionaba también Luis, que de si es con respecto a lo ser verdadero o no. En los documentales que vimos en general, la gente no mira a la cámara, ¿no? En tu documental la gente no mira a la cámara, en el documental Leonard, en tu documental, solo ven en la cámara pero no hablando. O sea, son como los otros, pero luego en general se oye mucho la voz en off, pero no cuando están viendo a cámara, están en silencio, ¿no? Su mirada es silenciosa, ¿no? Entonces, pero de repente yo pensaba, con lo que decía Luis, de tanto reality show, tanto reportaje, TV News y reportajes muy buenos de gente muy profesional que de alguna manera documentan en cuestiones de guerra o, no sé, la BBC o NBC o NPR, que de repente NBC no, perdónenme, borren eso, NPR, que se meten a ciertos lugares y graban, parece un documental. Para ustedes, ¿cómo alejarse de eso? ¿Cuál es la diferencia en el trabajo que hacen ustedes con respecto a esos realities? ¿Cómo cuando la televisión y cuando los programas y todos estos programas que existen desde Discovery, History, etcétera, se meten y tratan de documentar o pretenden hacer documentales, ¿dónde ustedes al verlos, cómo se alejan de ellos para ser verdaderos o para hacer su propia obra, sus propios documentales, contar sus propias historias? No sé si la diferencia es ser más verdadero o menos. No sé si lo que ellos hacen es más verdadero que lo que hago yo. Quiero decir, y la verdad que no veo mucho reportaje. No sé cómo. Y supongo que uno utiliza los recursos cinematográficos y las estrategias de retórica que le sirven para contar la historia que quiere. Yo no sé cómo lo hagan ellos, pero no sé si es una discusión sobre si es verdad o menos verdad. No es sobre si es verdad o no, sino qué tanto grado de intimidad, porque de alguna manera ahora son cuestiones más, los documentales más recientes, yo noto una cierta tendencia a sentimientos, a emociones, más allá de que cuestiones históricas o antropológicas, o en fin, como que hay algo, que se busca una diferencia, y como siento que los documentalistas están tratando de meterse más al interior de las personas, tratando de encontrar más los sentimientos que los documentales anteriores, ¿no? De alguna manera sí, porque tú hablabas ahora de lo de no mirar a cámara, ¿no? Sí, como por ejemplo, pensaba que me daba cuenta que eso había sucedido en el documental de Leonard, en este que vi, y en el de ella, de alguna manera, en cuanto a las voces, y en el tuyo, que no miran la cámara, la asumen, y también el documental polaco que algunos vimos, ¿no? Que son conversaciones, el de quimioterapia, que son conversaciones íntimas, que no ven a la cámara, nunca voltean, siempre están entre ellos, como que la cámara no existiera de alguna manera, y parece ser una intención del director. Tú no les pides que las cámaras te voltee a ver, ¿no? Tú pretendes que no existes, ¿o no? Sorry. Perdón, ahorita vas tú, nada más que... Well, I never ask people to do anything, also not in their camera. If they would look in the camera, then it's not the right person I'm filming. And mostly, if they would do that, I would cut that out. But it
tras la cámara está por aquí o por allá, en un lugar completamente diferente a la misma, entonces no tienden a estar volteando a la cámara, más bien voltean a verme a mí y entonces está bien. Porque yo soy una persona más ahí y la cámara es alguna otra cosa que está ubicada en otro sitio. Así es, esa es la razón por la que realmente no voltean a verla. Las relaciones, es decir, si yo de repente me pongo a verte a los ojos fijamente, así, etcétera, pues vamos a estar dentro de 3 minutos, va a empezar a haber una cierta tensión, en fin. Es decir, yo creo que sí, de alguna manera es eso mismo que sucede. Y también tienes razón, yo creo que de alguna manera cada vez tenemos que estar analizando más lo que hacen los medios, lo que hace la televisión, lo que hacen estos supuestos documentales que en realidad son reportajes y muchas veces sensacionalistas, y tratar de alejarnos también de sus técnicas, porque de repente son técnicas que las sacaron del documental clásico, las empezaron a meter y entonces nosotros ya tenemos que volver a sacarlas de nuestra dotación, digamos, cinematográfica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo que sucede un poco con la situación de la cámara, digamos, ¿no? En términos de esa visión. Por eso yo creo que esta coincidencia de todos no es casual, digamos. Yo creo que ya es una cosa casi intuitiva de todos los documentalistas, sobre todo decir, no mires directo al eje de cámara, digamos, y todos los directores, los que no son directores, fotógrafos, etcétera, se colocan siempre a un lado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más. ¿Tú quieres decir algo al respecto? Pues sí, que este asunto de la invisibilidad del documentalista, de hacer que sean totalmente naturales, yo creo que todos pretendemos que hay una naturalidad en las historias que tiene que ver de repente con parte de esta idea extraña y compleja de la veracidad de una situación o no. Yo creo que es muy compleja. A mí no me gusta en especial pedirle a mis personajes que no vean a la cámara. Siento que el hecho de pretender ser invisibles es como querer en un momento dado robarle algo al otro no lo sé, o sea, creo que es más bien todo un proceso que hay a lo largo del rodaje, es todo un proceso mediante el cual se da la aceptación del otro y entonces la cámara se vuelve parte de las situaciones y llega un momento en el que deja de estar presente o de ser una presencia que se nota mucho en el otro, ¿no? A lo largo del tiempo de rodaje y del estar. Pero de alguna manera, por ejemplo, tú intervienes, o sea, intervienen ustedes como directores sobre sus historias, sobre los personajes, les piden cosas que hacer, les dicen que repitan, les dicen vuelve a film, porque cuando fuiste a ese lugar quiero ir de nuevo, fuiste al Panteón, fuiste al Panteón, quiero ir al Panteón contigo. Aunque ellos ya lo hayan hecho, tú intervienes y dices, quiero ir al Panteón. O solo es lo que ellos hacen, de alguna manera. Lo que ellos deciden, porque de alguna manera tú sugeriste, ¿no? Pero sugeriste secuencias. Sugerí, por ejemplo, que vieran el Circo del Sol. Me interesaba mucho saber qué opinaban sobre eso, por ejemplo. Sí provoqué ciertos momentos, sobre todo que fueran en un lugar específico, que a mí me interesaba justamente por las conversaciones entre... Yo establecí ese límite del que estábamos hablando de lo público y lo privado con el interior y exterior de la carpa. Entonces, para mí, la segunda conversación que ellos tienen, que es afuera de ellos de la carpa, que es precioso, y yo dentro, o sea, tenía que ver con eso. Ya habíamos tenido una conversación previa dentro. Para mí era importante que fuera afuera. Eso sí lo establecí. ¿Tú les dijiste, sálganse o tú te metiste? ¿Tú dejaste que ellos se quedaran? Yo me metí. ¿Tú tomaste tu distancia? Claro, y en ese momento también ayudó, creo, que no vieran la cámara y que no nos vieran. Ya habíamos tenido un momento con ellos, así frontal. Claro, sí, antes. Y entonces al final iba a ser un poco una conversación muy parecida. Entonces, o sea, muy parecida, pero con otro grado como más decisivo, donde se tomaban como... La decisión ya estaba tomada por Carmelo, ¿no?
Pero entonces me interesó eso, como que ellos estuvieran afuera de la carpa, porque así se estableció siempre como el mundo no era el interior camper, sino el interior carpa y el exterior, que prácticamente no se ve salvo cuando salen con el caballo, ¿no? O cuando está jugando las maquinitas. Cuando están con las maquinitas. Nada más que termine la pregunta y pasamos al público. One little. I must say, I never ask people to do something for the camera. I only make scenes when it are symbolic scenes, things which are, I know that the camera itself has to express it. La emoción, esto es lo único que hago. Porque sé que al principio de la filmación de toda la trilogía, sí hice eso algunas veces, le pedí a la gente que hiciera alguna cosa porque había perdido algún momento. Y en la edición no utilicé eso porque no se comunicaba lo que yo quería, entonces encontré otra manera de resolver la situación o el problema. Porque de alguna u otra manera uno siente qué es lo que es real y qué no lo es. En Shape of the Moon, la escena simbólica del hombre que camina por el puente, le pido que lo haga, pero nunca vemos el rostro de la persona. Y la cámara era la que estaba expresando la emoción en esa escena. Así es que así, sí está bien. En Position Among the Stars, la que vieron hoy, el pequeño niño corriendo, empezó eso espontáneamente. Las primeras tomas fueron espontáneas, pero luego repentinamente él se fue alejando de mí y lo fui siguiendo y había algunas tomas muy buenas ahí. Y luego se convirtió en una escena simbólica y luego ya le pedí que, bueno, ahora yo te sigo, ahora tú me sigues y entonces empezamos a jugar el uno con el otro. En esta interacción tuvimos esta escena simbólica porque era la cámara quien estaba haciendo algo más de lo que normalmente pudiese haberse hecho y emocionalmente mostraba cómo el niño quería escapar de esta área, como volando. Para mí, esa es una escena de desvanecimiento, de fade over. Si ustedes le piden a alguien que haga algo para ustedes, no se siente bien. Si encuentran una razón para que alguien vuelva a hacer algo, por ejemplo, una escena en donde Bhakti, mi personaje principal, entra en la escena y entró así sin esperar, y yo no vi que había entrado porque entró a mi espalda. Y dijo, dejé la llave en el auto. Entonces salió y luego tuvo que volver a entrar. Entonces lo estaban esperando, sí. Es más orgánico. Hay que encontrar una razón para que alguien haga algo, pero nunca den la instrucción. Nunca hagan que las personas realicen algo para la película. Preguntas y respuestas y que pedía una disculpa por salir tan abruptamente. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, han hablado de pedirle permiso al otro, ¿no? Para mostrar su historia, para mostrar una imagen, en un documental, en un trabajo audiovisual. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo he trabajado, he recopilado material de archivo en formatos home movies, filmaciones caseras que eran para un ámbito privado. ¿A quién le pido permiso si muchos de los archivos que tengo son personas que no conozco, que no tengo acceso a ellos, que muchos que posiblemente ya estén muertos? ¿Tengo que contactar a sus descendientes? O en el caso de fotografías donde no existen ni siquiera una pista de quiénes son, ¿a quién le pido permiso? ¿Cómo? ¿Y qué tanto puedo mostrar de estos archivos, esos archivos que fueron originalmente filmados en un ámbito privado, ¿no? Para ser vistos en un rito familiar para la doctora o para los documentalistas que están en la mesa? Yo creo que tienes que lograr distinguir entre ser responsable ante tu material y pedir permiso. No es lo mismo, no se trata de reglas, ¿no? Esta es la regla y no se puede romper y de esto se trata. Y siempre pensar quién es la autoridad o quién es el otro al que hay que recurrir. La responsabilidad es una relación tuya con el otro, ¿no?
que tú la construyes frente a el respeto que tienes a la otredad del otro y a su intimidad, si así lo considera, y siempre atravesado por una cuestión que es básica. El otro puede estar muerto o no estar, ¿no? Y tú entonces tienes que tomar decisiones. Pero la responsabilidad no es pedir permiso o dejarlo de pedir, ¿sí? Y para mí son dos situaciones distintas. La responsabilidad es algo que construyes tú en relación al otro, dejando que el otro tenga derecho a decidir siempre que pueda decidir y viendo las consecuencias que esto tenga, esté el otro o no esté el otro. Y eso para mí es responsabilidad y no ley o norma de así es como hay que hacer las cosas. Porque si en el trabajo del documental metemos reglas, solo las cosas pueden ser hechas así, desaparecemos en realidad el trabajo creador, ¿no es cierto? Y bueno, ahí también entraría la pregunta de la ética, lo que decían, o sea, ¿qué tanto vas a manipular ese material? ¿Qué historia vas a contar? ¿Vas a agarrar a estas gentes, doblarlas y hacerlos pasar por unos asesinos? O no sé, en fin, ¿qué tanto vas a manipular ese material? ¿Cómo vas a manipular ese montaje? Y ahí viene el asunto de la ética que hablábamos, ¿no? De esa responsabilidad que tienes. Y también pensaba yo en las biografías, ¿no? Como cuando hablas de alguien muerto, no sabes de esas personas, la manera en que lo abordas, ¿no? La manera en lo que cuentas, qué historia cuentas de esa persona si vas a hablar de alguien en concreto, ¿no? Pero bueno, también te tenías que ver a lo de los derechos, por cierto, by the way. ¿Otra pregunta? Ahí hay una pregunta. Hola, yo aquí en la esquina. No, en la otra esquina. Acá. Ah. Hay que hacer el panorama. Sí. Es que me pareció como que había una controversia en el hecho de decirle o no decirle a la gente que vea o no vea la cámara. Yo creo que eso es como cuestión de estilo, ¿no? Depende de lo que se busque y el tipo de documental que se está haciendo. Creo yo, pues, no sé si hay un criterio o alguna situación en la que eso pueda romper algún parámetro ético o algo así. No sé cómo sería el cuestionamiento a la mesa. No, yo creo que nada más era una cuestión como muy técnica. Lo que sucede, por ejemplo, yo he trabajado para corresponsalías extranjeras, entonces todas las televisiones norteamericanas, europeas, piden, el entrevistado tiene que estar en un ángulo de tantos grados con respecto a la cámara para tal cosa, etc. Digamos, son formatos, digamos, televisivos, ¿no? Que entonces van creando un imaginario en la gente, que cuando tú te acercas dices, quiero hacer un documental, entonces la gente tiene como referencia, porque pues, desgraciadamente es el tipo de disque documental o reportaje documental que más millones de gentes ven. Entonces, ese es el imaginario de la gente cuando dice documental, entonces creen que es así. Cuando tú empiezas a pedir otras cosas, ya depende del estilo personal de cada realizador. Pero sí, evidentemente, sí tenemos que estar conscientes que hay esas reglas y cada vez nos tendemos a distanciarnos más para no parecernos a, digamos, ¿no? Pero cada uno tiene su otro estilo, digamos, ¿no? Pero de alguna manera, Leonard sí lo quita, ¿no? Tú sí quitas, si alguien ve a la cámara, tú sí lo quitas del montaje, prefieres quitarlo, ¿no? ¿O no? Porque decías que no te ven a ti porque tú tienes la cámara, pero si alguien te empieza a ver la cámara, sí lo... No ven la cámara porque me ven a mí. Me voltean a ver a mí y entonces está bien. Y dado que no estoy tras la cámara, no lo hacen. Pero en algunas ocasiones, la razón por la que yo edito y elimino cosas es cuando estoy filmando a una persona que está en una situación dramática y en el trasfondo hay alguien más también en el cuadro y esa persona está viendo la cámara. Eso es perturbador porque el público va a estar viendo a la persona que está dirigiendo la mirada a la cámara. Eso sí lo edito porque trastoca el drama, la situación dramática. Es por ello que lo elimino, lo edito. Pero no me preocupa que... Es cierto que hay algunas personas que están en drama, voltean a ver la cámara. Hay un momento en The Shape of the Moon en donde la mujer que quería tener su manzana estaba ansiosa y viendo la manzana y yo me acerco mucho al nivel de los ojos de la persona con la cámara y acaba viendo a la cámara, pero en este caso está bien,
¿Por qué? Porque es la persona que está en el drama. Pero si es una persona ajena al drama y voltea a ver la cámara, entonces esa toma sí la elimino. You wanted to say something about that, Nuria? I need her to use a microphone, sorry. I don't think this is subject to controversy. I didn't ask them. It wasn't that I was asking them. I went up while they were having breakfast, and I filmed them while having breakfast, and they were talking to each other, so they didn't turn to look at me either. Y no, digo, a lo mejor en alguna conversación que alguien, pero normalmente no pasó. Yeah. Pero porque no está, si estuviera preguntándoles con la cámara, oye, ¿qué estás comiendo? Entonces seguramente me hubieran mirado y me hubieran dicho, pues mira, estoy comiendo frijol. Pero como que entraba en acciones incluso ya como comenzadas. Estaban haciendo cosas y entonces no miraban la cámara. Yeah. Bueno, ya quería preguntar yo algo. ¿Será posible que como ímpetu creador, pues que los lleva a ir a hacer este trabajo, pues de documentar algo? Mi pregunta es como, ¿ese ímpetu será ese ímpetu creador será el límite, pues, de uno en tanto como, o sea, como que como que ahí está pues la decisión de uno si decide, o sea, como aventarse a traer algo nuevo pues al mundo o no correr ese riesgo? No sé, o sea, creo que es como la decisión de cada realizador en la que se ve enfrentado en ¿me la juego o no? O sea, un poco como sí tengo pues el coraje de aventarme a hacer esto, y ahí justo creo que está el límite. O sea, como que uno lo descubre ahí. O sea, eso es una pregunta, ¿se descubre ahí o sí simplemente sí van como con el chip de yo soy así y si pasa esto no me aviento? ¿O sí les ha pasado como ese descubrimiento en el proceso creativo, pues, o sea, en ese momento en específico? Pues quizá que las películas son más de montaje, ¿no? No, a ver. No, yeah. Well, I remember when I was 15 years old. People want to have a motorbike, and then a friend. Un amigo mío, en quien confiaba mucho, robó una motocicleta y vino y se sentía muy orgulloso de haber robado la motocicleta. Y yo me volteé y le dije, ¿no tenías miedo? Y luego él admitió que cada vez con mayor frecuencia robaba y se convirtió así en un ladrón. Y luego finalmente un día le pregunté, bueno, ¿que no tenías miedo que te atrapasen? ¿De que alguien te viese? Y con sorpresa volteó y me vio y dijo, si piensas en esas cosas, entonces acabas por no hacerlo. Lo mismo aplica aquí. Si tú piensas qué tanto puedo ir y todas estas preguntas y los límites y demás, creo que eso hubiese hecho que yo me sintiese atemorizado y probablemente ya no hubiese hecho más películas si hubiese pensado en esos términos. Mi pregunta es, como documentalista, ¿cómo sabes que has logrado la intimidad necesaria, más no excesiva, para poder hacer bien tu documental? O sea, en el caso de Tatiana, ella trabajó la intimidad con las viejas para poder tener la respuesta a su pregunta. Pero en el caso de Leonard, la intimidad tal vez era excesiva al grado de que de él haber estado al momento en que se grabó la escena de cuando fríen los peces, si él hubiera estado, no hubiera pasado eso. O sea, ¿cómo sabes que tiene
la confianza necesaria, más no excesiva. ¿Cómo sabes que tienes la confianza necesaria? ¿O cómo sabes que vas teniendo la intimidad o las cosas valiosas que van a hacer vivir una historia, digamos? No sé, un poco ahí cómo interpretar. Es algo que se va sintiendo a lo largo del proceso, porque cuando tú encuentras un golpe, cuando tú sientes que hay algo poderoso que te ha dicho el otro, o que has logrado construir a través del seguimiento de un proceso, de una situación, de un acontecimiento, tú lo sientes, lo percibes, lo puedes ver, te provoca algo, te provoca una emoción, te provoca un cambio adentro, te provoca algo. Y yo creo que por lo menos yo siempre estoy constantemente con los ojos y con los sentidos muy abiertos, intentando, y con el corazón muy abierto, intentando estar muy alerta de sentir cuando algo importante sucede. Y es una cuestión intuitiva. Cuando algo importante suceda, lo siento, me pasan cosas. Y algo que he comprobado es que en la medida que a mí me pasan cosas, eso se queda en la película y eso le pasa después al espectador. Y es una de las cosas más importantes en la que uno todo el tiempo tiene que estar adentro de este mundo, ¿no? Sintiendo y percibiendo. Yeah, I agree completely with that. But for instance, for the fish scene, to come back to that, I was fortunate that, I mean, when people have they have a certain relation with you actually as Las diferentes personas establecen diferentes relaciones contigo en términos de emociones y demás. Eso también es cierto para mi segundo operador de cámara. Yo sabía que ella quería freír los peces, pero pensé que no lo haría. Se acabó la cinta en mi cámara, entonces fui a la oficina y se quedó mi segundo camarógrafo ahí. Y fue cuando ella frió los peces, no mientras yo estuve presente, y probablemente si yo hubiese estado presente, ella no los hubiese frito. Por suerte, pudimos filmar esto, y se me hizo saber, entonces yo pude filmar desde el otro lado, desde el punto de vista de Bhakti. Fue así como sucedió, pero estoy seguro que ella no lo hubiese hecho. Pero esa es la intimidad que yo había establecido con ella, una relación no tan íntima como la que existía entre el esposo y Bhakti, pero sí una relación íntima con mi camarógrafo, tanto así que pudo acercarse. Y se puede utilizar eso, si se sabe elegir a los personajes. Trato de seguir a cierto personaje porque no quiero utilizar la narración y las entrevistas. Sin embargo, requiero de alguien en algunas ocasiones que pueda obtener la información de las personas que se requiere, sin tener que ser yo el que formule las preguntas. Por ejemplo, en Shape of the Moon, yo sé que Bhakti se convierta al islamismo, y yo quería preguntar si estaba circuncidado o no, porque en el Islam hay que estar circuncidado. Entonces yo no quería hacer esa pregunta, porque si yo le preguntaba iba a hablar a la cámara y no iba a poder usar esa escena. Tuve entonces que recurrir a alguien más que tuviese más o menos el mismo tipo de relación que existía entre Bhakti y yo, y fue su hermano. Le pregunté al hermano, le dije, ¿está circuncidado Bhakti? Y él dijo, caray, no lo sé. Y si no sabes, ¿por qué no le preguntas? Y entonces lo voy siguiendo. Al seguirlo, por suerte, pude grabar la escena en donde hace este chiste, en donde tiene este pene falso y cosas por el estilo. Por eso trato de encontrar lo que yo llamo un Watson. ¿Se conocen el personaje de Watson? Aquel que puede hacer las preguntas tontas. Well, this is all. Thank you very much. We've run out of time.
Yes, it is my responsibility. We have half an hour late, so we're starting half an hour late at the screening, but I think aplauso. Muchas gracias a cada uno de ellos. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y vamos a tener la última proyección del día de hoy, que es la película de Julie Mogan, estoy diciendo el nombre de una directora de teatro, de Julie Mogan, una realizadora inglesa,